están, amigos videomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Gracias a toda la raza que se ha comunicado con nosotros. Mucha gente no es que no les haya contestado. Me llegaron muchísimos mensajes. Ya perdí la cuenta. Me quedé por ahí del 860. Ya de plano perdí la cuenta de toda la raza que me pidió ese remedio que les he mencionado. Para la gente que sufre alopecia, es algo muy práctico. No sé si vaya si lo prudente sea contestar uno por uno, que es lo que he estado haciendo hasta la fecha, pero si no, voy a ver la manera de hacerles saber. Siempre les digo, sean observadores en las cosas que pasan. Y sobre todo, raza, pongan atención. Siempre es bueno poner atención en las diferentes cosas. A veces siempre en nuestra vida cotidiana ocurren sucesos en los que pasan las cosas frente a nosotros y no nos damos cuenta para nada. Un saludo para toda la raza de Buenos Aires, gente de por allá que nos ha escrito. Un saludo para toda la gente de Estados Unidos que se ha comunicado con un servidor. Quiero decirles algo, seguimos subiendo contenido diario aquí al canal. Suscríbanse, piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos videos se les va a avisar. En el caso del canal para videos exclusivos, pues ya, si les digo nada más de los dispositivos de Apple, de la manzanita y lo que es la Mac, no se puede. Traten de hacerlo desde un Android o una PC. Y raza, como ya lo mencioné, es solamente para el que quiera, ¿verdad? No se le obliga a nadie. Afortunadamente, bueno, pues de un grupo de 17 personas que como estuvieron engrosándola, bueno, puedo decirles que por lo menos muchísimas más pues decidieron apoyar al canal y yo les estoy muy agradecido a todos. Y simplemente sí o no, yo voy en su momento van a ver ese contenido. Solamente les he mencionado, y los que ya hayan visto el primer video saben que son temas delicados que no se pueden mencionar, y se los digo así. Varia gente que nos contó esas historias nos dijeron, yo ya los intenté contar en la prensa, lo intenté contar en otros canales y no, nadie ha querido contar ese tipo de historias. Y bueno, pues ahí fue la historia del gato en una casa, simplemente para que vean que son historias verificadas. Y bueno, raza, la siguiente historia nos llega de un radioaficionado. Ya hablamos de radioaficionados. ¿Quiénes son los radioaficionados? Bueno, son personas que compran radios de banda civil. Pero bueno, hay diferentes tipos de radios. Para los que no sepan, bueno, los radios de frecuencia tienen diferentes señales. Se manejan por la estratosfera y ionosfera, según sé. Y bueno, puedes comunicarte a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Y bueno, pues es prácticamente un chat o lo que hacen las redes sociales, pero pues de una manera prácticamente más efectiva, que no tienes que pagar nada, solamente con que tú tengas un aparato, una buena antena, puedes comunicarte con cualquier persona. Cabe mencionar que bueno, a veces estas personas interceptan señales o llamadas o bueno, SOS de diferentes lugares que no tienen explicación. Esperemos esta historia sea de su agrado. Hola, gente de Miedo 867. Quiero mandarles esta historia. Mi papá, somos gente de Linares, Nuevo León, al sur de Monterrey. Y bueno, mi papá y su papá, mi abuelo, eran muy aficionados a los radios, a lo que viene siendo radioaficionados, así es el término correcto. Y bueno, yo vi que primero mi papá había comprado un CB, que son como radios pequeñitos. Y bueno, poco a poco empezó a comprar equipos más grandes, más sofisticados. Y estoy hablando de hace unos 20 años. Actualmente ya mi papá pues está muy mal de salud. Mi abuelo falleció. Pero en su momento era de que se la pasaban horas ahí. Y bueno, pues es interesante porque ellos de repente se ponían a buscar transmisiones. Pero ocurre
que bueno, cuando no hallaban personas, mi papá le hablaba a mi hermana y le decía, oye, tú di por ahí que empieza a saludar. Y bueno, pues era muy práctico. Ella, tan pronto una mujer hablaba, todos de inmediato le contestaban y te dabas cuenta que sí había mucha gente en esos espectros de señal. Cabe mencionar que ocurrió algo bastante interesante. Mi papá había ido justamente a Nuevo Laredo, a donde son ustedes. Esto estoy hablando hace unos 20 años. Y había comprado un radio alemán. Un radio alemán muy viejo. De hecho, bueno, pues yo lo vi y le dije a mi papá, dije, pues ¿por qué andas comprando esa cosa, de verdad? Era bastante grande, era un artefacto bastante grande, parecía de esos amplificadores de sonido, pero muy grande, y tenía bulbos, y mi papá estaba súper emocionado, decía que ese artefacto era muy valioso porque para empezar funcionaba, y segundo porque, bueno, él decía que todas las cosas alemanas eran de la mejor calidad. Se pusieron a investigarlo. Mi abuelo en ese entonces ya andaba mal. Él ya estaba grande y tenía problemas de presión y diabetes y embolias y cosas por el estilo. Pero bueno, él decía que esos artefactos eran de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho nos llamó la atención ver que tenía pues como, no sé, como plaquitas, insignias que eran de Alemania. Y bueno, mi papá estuvieron ahí, instalaron una antena y estuvieron durante varios tiempo pues buscando. Y vaya que este artefacto podía ver señales de otros países. Escuchabas personas hablando en francés, en alemán, en italiano, portugués, pues incluso en idiomas, supongo que africanos, en idiomas orientales. No podría decirles chino, japonés, coreano, no podría decirles, pero ocurre que me acuerdo que un día mi papá estaba solo, eran como las 12 de la tarde, todos estábamos comiendo, él ya comió y se fue a ver sus radios y empieza a decir, me habla y me dice que le lleve unos papeles. Y bueno, mi abuelo apenas se andaba parando y mi papá le dice que acababan de interceptar una transmisión. Y bueno, yo un recuerdo que llego y veo que está mi papá pidiendo datos. Escucho a una persona de un acento que al parecer eran chilenos, eran pescadores. Y bueno, ellos le comentaban a mi papá que se habían perdido, que su bote o su navío pues estaba descompuesto y que nadie les contestaba, que nadie les había contestado, que llevaban días, casi 10 días pidiendo auxilio y no había ninguna respuesta. Cabe mencionar que, bueno, mi papá trata de mantener la frecuencia y pues ahí le pide más o menos una ubicación. Estos señores, era un señor, pues para empezar, no es nada malo, pero hablan diferente los chilenos a cualquier persona, hablan demasiado rápido y de repente había momentos en que no les entendíamos, pero bueno, él decía que habían salido y se había descompuesto su embarcación. Ellos decían haber salido del puerto de Lirquén, si no me equivoco, era ese lugar. Y bueno, pues le decían a mi papá que estaban ocurriendo cosas extrañas, que bueno, pues que habían visto al parecer submarinos que llegaban y lo rodeaban y de repente pues se sumergían, o que llegaron a ver artefactos voladores que bueno, pues al parecer no eran aviones ni eran helicópteros y que se quedaban parados a determinada distancia y que bueno, no había señales. Cabe mencionar que mi papá intenta pues comunicarse a la embajada de Chile o a Chile, no recuerdo muy bien a dónde quería comunicarse para decir justamente lo que había ocurrido.
Y cabe mencionar lo siguiente, pierde contacto con estas personas en el resto del día. Al día siguiente logra restablecer. Y ellos mencionan que estaban, bueno, pues prácticamente en un lugar, o no sabían ellos si era una isla o si era, pues, que habían llegado a un lugar del Polo Sur. No, ellos no podrían decirlo. Decían que sentían que los días duraban demasiado y que las noches duraban pues cuestión de minutos, lo cual ellos mismos decían que era algo muy extraño porque no les estaban funcionando ni los relojes, no les funcionaba los artefactos de navegación. Y bueno, cabe mencionar esto, este señor le dice a mi papá que están en un lugar que parece que es una construcción muy moderna, totalmente abandonada, pero menciona estas personas, creo que el señor se llamaba Rubén, y le decía a mi papá, el lugar parece un edificio abandonado, pero como si alguien lo usara, simplemente está totalmente vacío, no se ven rastros de personas, llegaron a orillarse en un bote pequeño y vieron que, bueno, por lo visto el lugar era un lugar que alguien usaba, pero estaba totalmente vacío, que incluso se veía limpio. Y bueno, ¿qué ocurre? Que durante un tiempo están platicando algunas cosas. Mi papá les decía que qué hacían y ellos dijeron, no, pues salieron, pues eran pescadores. Y ocurre que, bueno, pues simplemente perdieron el control total de su nave. Este lugar al parecer es al sur de Chile. Y bueno, pues que fue que las corrientes los fueron llevando cada vez más al sur, que estuvieron viendo artefactos raros y bueno, no tenían ningún tipo de idea de dónde estaban. Pasa que mi papá se comunica con, pues no sé si con la embajada de Chile o logra comunicarse de una manera internacional, pero acto seguido, al día siguiente, llegan personas de aquí mismo de México, diciéndole a mi papá que él tenía un artefacto ilegal de transmisión de radio, lo cual, bueno, mi papá no sabía si era legal o no, pero ellos le dicen, es que es un radio que usted no puede tener, solamente son de uso oficial. Y bueno, empiezan a discutir, diciéndole a mi papá que bueno, que tenía que sacar un permiso y que se lo iban a confiscar. Total de que mi papá empieza, pues obviamente, a defender lo suyo. Estas personas decían ser del gobierno, pero no querían mostrar ningún tipo de identificación oficial. Y bueno, ocurre que al empezar estas personas a hablar con mi papá, empiezan primero de una manera pues muy correcta, después empiezan a discutir, pero mi papá también es un hombre de carácter y llega el momento en que uno de ellos le dice a mi papá directamente, bueno, mire, se lo tenemos que confiscar, sí o sí, usted sabe cuánto quiere de una vez por su aparato. Y es entonces que mi papá les dice, en un tono sarcástico, quiero que me des $5,000 si te lo quieres llevar. Y bueno, estas personas se quedan viendo entre ellos y uno va hacia un vehículo que traían, creo que traían una camionetita no recuerdo bien si era una Cherokee, y regresa y le da a mi papá en efectivo los $5,000, lo cual pues mi papá es un hombre de palabra y se sorprendió demasiado. Y bueno, pues fue y desinstalaron este radio y ellos se lo llevan. Mi papá andaba muy contento diciendo que bueno, pues el aparato era difícil y era muy imposible de hallar prácticamente, pero bueno, también él había dicho que el aparato le había costado en su momento algo así como $300, entonces estaba bastante contento. Pero bueno, nos queda la duda de qué había ocurrido estas personas, a dónde habrán llegado, sobre todo qué era lo que estaban viendo y la situación que había ocurrido. Ellos mencionaban que veían lo que parecían ser submarinos que se acercaban a donde estaban ellos, pero pues no salía nadie, y sobre todo objetos volando alrededor de ellos, que bueno, pues que también ellos decían que se querían comunicar con sus familias. Y bueno, pues mi papá no pudo hacer más.
Y cabe mencionar que él siguió mucho en lo de los radioaficionados hasta que ya está bastante grande. Después falleció mi abuelo y pienso yo que era algo más entre padre e hijo. Al fallecer mi abuelo, mi papá dejó prácticamente esa diversión, ese hobby. Ojalá cuenten mi historia y les mando un saludo. Me gustan mucho las historias que ustedes cuentan. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Miren, estuve buscando porque me encanta andar de chismoso. Yo no sabía, bueno, para empezar, para los que desconocen un poco de geografía, Chile es un país de Sudamérica que está pegadito prácticamente al polo sur. Los puertos del sur más importantes que yo ni conocía, San Vicente, Tlacahuano y Liriquén, justamente de este lugar donde salieron estas personas. No sé bien si ellos dijeron que eran pescadores, lo cual no sé si fuera suerte en su momento. Evidentemente pasa que cuando alguien se pierde o se extravía, pues nunca dice realmente lo que anda haciendo. Cabe mencionar que el Polo Sur tiene muchos misterios. Se dice que es un lugar al que no puedes ir sin permisos especiales. ¿Por qué? Pues solamente ustedes sabrán, ustedes investiguen de ahí. De hecho, si ustedes buscan en Google Maps todo el Polo Sur, hay un gran parche, hay infinidad de teorías. Se dice que ahí pues hay selvas en ciertas áreas, que hay vegetación y sobre todo que hay construcciones. Hay partes del Google Maps que no están bien borradas y en efecto se ve lo que parece construcciones. ¿La construcción de qué? Bueno, pues no se sabe. Hay una teoría que dice que cuando, ya saben, los que perdieron la Segunda Guerra Mundial escaparon hacia el Polo Sur justamente y ya hicieron bases. Y bueno, se sabe de una gran ofensiva que hubo 2 años después hacia el Polo Sur para atacar, que nunca se mencionó. Hubo muchas pérdidas del lado aliado y bueno, son cosas de la historia que desconocemos. ¿Ustedes qué saben al respecto? Nos gustaría saber su opinión. Un saludo para toda la raza chilena. Les mando un saludote. Ya saben que este canal es para ustedes. Esperemos les haya gustado esta historia, amigos, y ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.